Grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les doy la bienvenida a este video que contiene la lectura completa, día por día, de la lección número 12, titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Vamos a orar para comenzar. Eterno y amante Padre, que estás en el cielo, damos honra y gloria a tu nombre desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, por darnos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos que purifiques nuestras mentes y nuestros corazones, y que nos permitas estar atentos a tu mensaje para ponerlo en práctica, para vivirlo en deleite y glorificar tu nombre. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 13 de junio, para memorizar. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que en ellas y en algunos otros lugares de las Escrituras hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan estas palabras para su propia destrucción. Pedro no dice que todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas. Esta semana, con la ayuda del Señor, le daremos una mirada, no tanto a los textos difíciles propiamente dichos, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafiantes quizá nunca se resuelvan de este lado del cielo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad, y no debemos permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios en su conjunto. El consejo del Espíritu de Profecía nos dice: la naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestro guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. Mensajes para los jóvenes, páginas 193 y 194. Lección para el día domingo, 14 de junio. Razones posibles para contradicciones aparentes. Vamos a leer Segunda de Timoteo 2, versos 10 al 15. Pablo le advierte a Timoteo que sea diligente y que use bien la palabra de verdad. ¿Qué mensaje importante nos está dando a todos nosotros aquí? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nadie que estudia la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Esta realidad no debería perturbarnos. De hecho, en cierto sentido, esas dificultades son de esperar. A fin de cuentas, somos seres imperfectos y finitos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje, y mucho menos de las cosas divinas. Por lo tanto, cuando los seres humanos ignorantes y finitos intentan comprender la sabiduría del Dios infinito de las Escrituras, es probable que haya alguna dificultad. Sin embargo, esa dificultad para entender las enseñanzas bíblicas de ninguna manera prueba que lo que la Biblia afirma es falso. Quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Como para ellos la Biblia es casi como cualquier otro libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Con esa actitud, a menudo no hay un intento serio de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de las Escrituras como consecuencia de su inspiración divina. Quienes comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo un manto de duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Algunas discrepancias en las Escrituras podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Elena de White declaró: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común, que discierne lo divino, y para lo cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 18 y 19. ¿Por qué es tan importante que abordemos la Biblia con un espíritu de humildad y sumisión? Esto nos dice el consejo autorizado del espíritu de profecía. Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Es necesario que los jóvenes, como los mayores, lean la palabra de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento. Mensajes para los jóvenes, página 183. Lección para el día lunes, 15 de junio. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. ¿Alguna vez te encontraste con un versículo o un pasaje que no entendías o que te resultaba difícil armonizar
con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que en algún momento no hayas enfrentado este problema. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O mejor aún, ¿cómo deberías responder? Vamos a leer primero de Crónicas 29:17, Proverbios 2:7 y primera de Timoteo 4:16. ¿Qué dicen estos versos que puede aplicarse a la cuestión de cómo abordar los pasajes difíciles? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Proverbios 2:7 nos dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. La honestidad también impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos emular su carácter en todo lo que hacemos, incluso en nuestro estudio de la Biblia. Los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de pruebas. Es mucho mejor aguardar una respuesta sostenible para una dificultad que intentar brindar una solución evasiva o insatisfactoria. Un efecto secundario positivo de ser honesto en nuestro estudio bíblico es que genera confianza, y la confianza es la base de todas las relaciones personales sanas. Convence a la gente mucho más que las respuestas endebles. Es mejor decir que simplemente no sabes cómo responder la pregunta o cómo explicar el texto con precisión, que procurar que éste diga lo que tú quieres que diga, cuando quizá realmente no sea así. Las personas cuidadosas desean fervientemente conocer la verdad de la palabra de Dios y, por lo tanto, se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o en una evidencia endeble. Los cuidadosos deciden no pasar por alto ningún aspecto ni detalle que pueda ser importante. No se apresuran en su pensamiento, son minuciosas y diligentes en el estudio de la palabra de Dios y en toda la información relacionada. Pregunta: ¿qué haces tú? ¿O qué deberías hacer con textos que no entiendes plenamente o que parece que no encajan con tu interpretación de la verdad? El espíritu de profecía nos aconseja: tengan cuidado al interpretar las Escrituras. Léanlas con el corazón abierto a la influencia de la palabra de Dios. Y entonces, ésta traerá luz del cielo y dará entendimiento a los simples. No me refiero a los retardados mentales, sino a los que se extralimitan en su anhelo de ser originales e independientes con el fin de lograr un conocimiento que supere el verdadero conocimiento. Matutina cada día con Dios, página 41. Lección para el día martes, 16 de junio. Afrontar las dificultades
con humildad. Vamos a leer Santiago 4, 6 al 10, segundo de Crónicas 7, 14 y Sofonías 3, 12. ¿Por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles? Santiago 4, 6 al 10 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Muchos han llegado al increíble y aleccionador descubrimiento de que dependen de algo y de alguien fuera de sí mismos. Se dan cuenta de que no son la medida de todas las cosas. Estas personas valoran la verdad por sobre la necesidad de su ego de tener la razón, y son conscientes de que la verdad no es creación suya, sino que ésta los confronta. Quizá la verdad más grande que éstos conciban sea lo poco que realmente saben acerca de la verdad. Ellos saben, según escribió Pablo, que vemos por espejo, oscuramente. Primera de Corintios 13:2. Los beneficios de esta humildad de pensamiento son diversos. El hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Esto no significa que los humildes muchas veces estén necesariamente equivocados, o que siempre cambiarán de opinión y nunca tendrán una convicción firme. Solo significa que son sumisos a la verdad bíblica. Son conscientes de las limitaciones de su conocimiento y, por lo tanto, son capaces de expandir su conocimiento y su comprensión de la palabra de Dios de una manera que el intelectual arrogante y el orgulloso no pueden. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. ¿Cómo lograr el equilibrio justo entre la humildad y la certeza? Por ejemplo, ¿cómo responderíamos a la siguiente acusación? ¿Cómo pueden estar tan seguros los adventistas del séptimo día de que tienen la razón con respecto al sábado y que casi todos los demás
están equivocados? La respuesta sería, porque hemos confiado en lo que dice la palabra de Dios en el contexto general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la Biblia misma nos aconseja que debemos prestar atención a todo aquello que esté basado en la ley y el testimonio. Y todo aquel que se salga de esta regla y enseñe algo contrario a lo que diga la Biblia, a lo que diga la ley y el testimonio, es porque todavía está dormido. Para esa persona no ha salido la luz del sol de justicia, no le ha amanecido. Por esto, con respecto al sábado y la doctrina adventista, podemos estar seguros de que tenemos la razón, la verdad, porque la doctrina está basada en la correcta interpretación de la Biblia. Lección para el día miércoles, 17 de junio. Determinación y práctica. Vamos a leer Gálatas 6:9. Si bien Pablo en este pasaje habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, necesitamos tener la misma actitud al ocuparnos de cuestiones difíciles. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver problemas? Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro, y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. Tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será de mayor bendición que la solución al problema si finalmente lo hallamos. Al fin y al cabo, cuando encontramos la solución a un problema difícil, esto es muy valioso para nosotros. El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Es notable la frecuencia con la que pasamos por alto este hecho evidente. Hay muchos que al toparse con una dificultad en la Biblia, al pensar un poco al respecto y no poder ver ninguna solución posible, inmediatamente llegan a la conclusión de que el problema no se puede resolver. Algunos comienzan a cuestionar la credibilidad de toda la Biblia, pero no debemos olvidar que puede haber una solución muy fácil, por más que en nuestra limitada sabiduría humana o ignorancia no la veamos. ¿Qué pensaríamos de un principiante en álgebra que después de haber intentado en vano durante media hora resolver un problema difícil, declara que no hay una solución posible al problema porque no pudo encontrarla? Lo mismo ocurre con nuestro estudio de la Biblia. Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus mayores esfuerzos para resolverlas, déjalas a un lado por un tiempo y mientras tanto practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuestos a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. A fin de cuentas, la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué podemos aprender de otros que han estudiado pasajes bíblicos desafiantes con diligencia y paciencia?
¿Cómo podemos alentar a otros a no rendirse en su búsqueda de la verdad? Esto nos dice el espíritu de profecía. No nos cansemos de hacer bien. Sometamos enteramente nuestro corazón a las enseñanzas de la palabra del gran médico misionero. De acuerdo con nuestra fe en el mensaje, será nuestro fervor y nuestro poder para promover el conocimiento de Jesucristo. Hemos de llegar a ser colaboradores de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Nuestra vida ha de emplearse en un solemne servicio en favor del Maestro. Somos los siervos del Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo han de ser ejemplos de una vida de servicio, una vida de completa obediencia a nuestro gran ejemplo. Hijos e hijas de Dios, página 267. Lección para el día jueves, 18 de junio. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Vamos a leer Hechos 17:11, Hechos 8:35 y Hechos 15 y 16. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Hechos 17:11 nos dice: «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así». Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. La mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentra en la Biblia misma. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la Escritura, en vez de tratar solo un texto aislado de los demás o de toda la Escritura. De hecho, debemos utilizar la Biblia como herramienta para entenderla, aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si no comprendes un pasaje de la Biblia, trata de encontrar algo de luz de otros pasajes bíblicos que aborden el mismo tema. Siempre trata de encontrar declaraciones rotundas de las Escrituras para arrojar luz sobre esos pasajes que son menos claros. También es muy importante no oscurecer ni empañar declaraciones bíblicas contundentes, sumándoles pasajes difíciles de entender. En vez de que las fuentes extrabíblicas, o la filosofía, o la ciencia expliquen el significado de la Biblia, debemos permitir que el mismo texto bíblico nos revele su significado. Se ha dicho que de rodillas, literalmente, miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar, expresamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. Cuando oramos, buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad.
Esto es fundamental. Cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones, no contradice lo que ha revelado en la Biblia. Dios siempre estará en armonía con la Biblia, confirmará lo que comunicó mediante los escritores bíblicos y construirá sobre eso. Pregunta: ¿cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? El consejo del Espíritu de Profecía nos dice: sea la palabra la guía y la regla de conducta para ustedes. Ella les enseñará modales corteses, conducta piadosa y juicio certero. Estudien la palabra. Cuando estén en perplejidad, escudriñen la palabra en busca de la instrucción que se ajuste al caso de ustedes. Busquen al Señor para que los oriente. Nunca codicien lo que el Señor prohíbe en su palabra y traten de hacer siempre aquello que su palabra requiere. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Matutina, alza tus ojos, página 85. Lección para el día viernes, 19 de junio, para estudiar y meditar. En la Biblia hay muchos misterios que a los seres humanos finitos se nos hace difícil comprender y que son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso, necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. La fidelidad a las Escrituras permite que el texto bíblico, a pesar de que su significado vaya en contra de nuestro razonamiento, diga lo que realmente dice. La fidelidad a las Escrituras respetará el texto. Si algunos en efecto cambian los textos, no lo alterará ni evadirá su verdadero significado. El Espíritu de Profecía nos dice: cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los afectos no están fijados en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas, y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada, encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. El camino a Cristo, página 95. Mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de la lectura de la lección número 12. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias, hermano y hermana, por mantener en alto la fe del Señor, en alto la santa palabra y en alto la verdadera y correcta interpretación de la misma. Que la gloria del Dios de Israel amanezca sobre su pueblo y brille constantemente en cada una de nuestras vidas. Oremos para terminar. A ti, oh Rey de la Gloria, damos honra, honor y alabanza. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por proveer todo aquello que necesitamos para caminar en santidad en el sendero de la verdad.
Gracias por hacer provisión para nuestra salvación en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque cada día nos fortaleces y nos ayudas a crecer en la fe de Jesús. En esta oportunidad clamamos a ti para pedirte, Señor, que suplas cada necesidad de tus hijos alrededor del mundo. Clamamos por tus hijos que están enfermos para que sean sanados según tu santa voluntad. Clamamos, Señor, por tus hijos que se encuentran solos, o los que han sido abandonados, o los que han sido engañados y están enfrentando una terrible decepción. Consuélalos, Señor. Hazles saber que tú estás siempre con ellos, que secas sus lágrimas y que nunca los dejas solos, que tú puedes sanar sus corazones y que puedes ayudarlos a amar aún a aquellas personas que no merecen ese amor. Clamo por cada hogar, para que esos hogares que están firmes en la roca permanezcan así, y para que aquellos hogares que se están tambaleando o están a punto de separarse sean llamados a solucionar y a restaurar el amor verdadero en esa familia. Que escuchen tu llamado, que escuchen tu palabra y esos hogares sean salvados para que tu nombre sea glorificado. Clamo por cada hijo, clamo por nuestros hijos, Señor, los que están contigo, que tú permitas que permanezcan firmes, los que se han apartado, que sean atraídos a ti con tus lazos y cuerdas de amor, y que cuando vuelvan a ti jamás se separen de tu amor, y que cuando vuelvan a ti jamás se separen de tu verdad. Gracias porque escuchas cada clamor de mis hermanos que está haciendo esta oración conmigo. Yo no conozco su clamor, pero tú lo conoces y tú estás obrando en favor de ellos, en el silencio. Aunque ellos no lo sepan, tú estás obrando ya, tú estás trabajando. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por escuchar esta oración, la cual hacemos en los méritos de Cristo el Señor. Amén. Maranata, mis amados hermanos y hermanas, y que nuestro Señor Jesucristo venga pronto.